En este preciso momento le vamos a dar la bienvenida a José Gómez Centurión. Un gusto saludarlo, José. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias por su llamado, es un gusto. Bueno. El placer es nuestro. Particularmente no nos conocemos, pero bueno, bienvenido sea a la inauguración de este hermoso espacio. Bien, buenísimo. Bueno, me alegro mucho. Y les deseo todo el éxito en el desarrollo del programa, así que mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Yo en principio, buenas noches, Juan José. Mi nombre es César Juárez y yo, sinceramente, tengo 62 años, estamos muy cerquita de nuestra, por supuesto en forma de pensar, pero también en nuestra generación, ¿no? Y nuestros sueños que abrazamos por haber vestido un uniforme. Yo particularmente quiero preguntarle a usted, para que nos diga en este espacio, usted habla de una crisis política, una crisis moral, Y eso hoy trataba de esbozar y desentrañar eso y quisiera que usted nos ayude a pensar si esa crisis moral solamente pertenece al sector de políticos, de gobernantes, o también es algo que está acostumbrado, o sea, que nos está acostumbrando y está sumergiendo a las capas inferiores, por la cual decimos luchar y trabajar y mejorar. Si eso también terminó corrompiendo, esa crisis moral llegó a esos estamentos más bajos. Bueno, César, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto hablar con usted. Gracias. No, lo que yo sostengo es que la crisis material de la Argentina es una evidencia, ¿no? Cuando usted analiza la Argentina de los últimos 40 años, Argentina pasó de tener 7% de pobres a 50% de pobres. La caída de Argentina cayó del tercer lugar del PBI de América, se está cayendo del séptimo en este momento. O sea, la destrucción económica, monetaria, financiera, el endeudamiento, todo ese fracaso material de la Argentina tiene un origen que es el fracaso moral de la Argentina y de la clase dirigente. ¿Por qué? Porque la clase dirigente ha roto con los valores fundacionales de la Argentina. Esos valores fundacionales eran los valores que hicieron de la Argentina un país que sorprendió al mundo, ¿no? A finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX fue un país que sorprendió al mundo. Sorprendió en materia de desarrollo institucional, en calidad de vida, en desarrollo del capital humano, en educación, en salud, en todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál es esa crisis y cuál es ese abandono moral de la clase dirigente? Haber roto con los valores fundacionales, los valores del orden institucional, del orden público, del trabajo, de la producción, del respeto a Dios. Todos esos valores están en el preámbulo de la Constitución. Y esto, todo modelo social también tiene un modelo de ejemplo en su clase dirigente. Este abandono y esta corrupción de los valores en la clase dirigente fue permeando hacia la sociedad, porque la clase dirigente es la que pone la regla de juego. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Sin embargo, todavía en la Argentina hay un enorme capital moral en la gente, sobre todo en el trabajador, en el hombre y en la mujer que ha perdido todo materialmente y lo único que le queda son sus valores. Y este es el lugar donde nosotros nos apoyamos para decir, Argentina tiene que tener una propuesta política que esté sustentada en valores. Y la verdad que nuestro crecimiento se debe a eso, porque esos valores están encarnados en la sociedad argentina. Buenas noches, Juan José. Julián Boli te habla. Hola, Julián, ¿cómo estás? Todo bien, acá andamos. Juan José, yo te voy a dar el lugar para que vos le cuentes a la gente de General Paz y a los que nos están escuchando a qué se enfoca NOS, el partido de NOS. Bien, Julián, nosotros lo que decimos es que hay que rescatar a Argentina de ese fracaso. Ahora, las naciones no son un conjunto de bienes materiales y de relaciones materiales. Las naciones tienen un profundo sentido espiritual desde su fundación, y eso es el patriotismo. La patria es el vehículo colectivo, el colectivo histórico que vincula el pasado heroico de la patria, que hay que honrar y hay que agradecer, con el futuro de la gente que todavía no nació y que no conocemos. Entonces, lo que nosotros decimos que es imposible volver
a restaurar un proyecto de nación sin despertar el espíritu patriótico de los argentinos. Y eso es lo que nosotros, nuestra propuesta política se basa en eso, volver a revivir y a restaurar el sentido de patria, proponer un proyecto de nación a los argentinos, un proyecto de trabajo, un proyecto de producción y un proyecto que genere para nuestros nietos y para nuestros bisnietos un futuro de prosperidad. Esto es lo que nosotros venimos a hacer a la política. Muy bien. César, César hoy nombraba de los valores del trabajo, de la cultura. Usted, la pregunta, ¿cómo encarar en un pueblo que está vallazado por esta gente que nos gobierna hace 38 años, cómo encarar a que la gente se despierte de la siesta que está durmiendo de hace tantos años para que pierda el miedo? ¿Cómo podemos encarar para romper ese hielo, no? No, yo creo que más que hielo, lo que hay hoy es un enorme enojo de la gente. Y cuando hay enojo contra lo que está pasando, lo que significa es que hay en el fondo una enorme frustración. Entonces yo creo que la enorme frustración que vive el pueblo argentino lo va a hacer despertar de su letargo y empezar a escuchar otras voces y otras propuestas como la nuestra que tienen que ver con el futuro y no con el pasado. Con fundar un futuro, refundar un futuro tomando el ADN de lo que hemos heredado de nuestros abuelos. El valor del trabajo, el valor del orden, el orden público, la disciplina personal. Y esto, yo cada vez que recorro la provincia de Buenos Aires completo, veo que cada vez más gente entiende que es imposible un futuro razonable para nuestros nietos si no volvemos a restaurar estos valores. Cuando usted va a los lugares más humildes de la provincia de Buenos Aires, en los lugares más abandonados, más postergados, donde la política, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde la política ha desarraigado gente de la provincia, el otro día a vivir en una forma miserable, haciéndolo rehén de un plan, lo que le pide la gente es orden, lo que le pide la gente es que no la roben, lo que le pide la gente es trabajo. Y eso me parece un síntoma muy sano porque significa que todavía en el ADN de los argentinos está intacto. Entonces, a mí me parece que ese ADN es una brasa que está prendida que nosotros debemos soplar. Y que nuestro trabajo desde nos es soplar esa brasa que está candente para que se transforme en llama y se despierte. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, Juan José, a mí, yo estuve durante todo este tiempo queriendo entender, ¿no es cierto?, la inacción, la inactividad, la falta de compromiso de algunas personas que, si bien están de acuerdo con nuestra propuesta, yo no sé si es esto en estos tiempos que todavía siguen teniendo el miedo no sé al contagio de patriotismo, me hago yo esta pregunta, o sea, a la recuperación del país. ¿A qué le tenemos miedo de no participar? Porque muchos me han dicho, ¿no es cierto? Sí, me encanta todo lo que usted dice, coincido totalmente, apoyo, me sumo a una crítica, pero en el momento de decirle, bueno, queremos que nos acompañe. Usted es una persona que hoy está en condiciones de dar al otro, de crear ese espacio común, de poder construir ese futuro, porque se ha despojado ya, seguramente, de las urgencias que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Que queríamos escalar una posición social que nos permitiera tener esa seguridad para poder darle a nuestros hijos. Y hoy, al menos hablo por mí, yo tengo esa necesidad de devolver, de dar al otro todo lo que recibí de mi hogar y recibí de esas instituciones que me formaron. Ahora, mi gran dilema es saber, y donde se me queman los papeles, ¿qué nos pasa al gen argentino que vemos la destrucción a nuestro alrededor? Vemos no sé, el sesgo de una política que no es nuestro arraigo, sabemos, nos quieren decir que vamos camino a una Venezuela, donde sabemos. Entonces, ¿qué nos está sucediendo que no logramos todavía conectar con esa realidad? Yo creo que hay que ser pacientes. En 50 años, el sistema político lo que ha sembrado en la sociedad es desconfianza. Y la confianza es la amalgama de los sistemas sociales, digamos. Las sociedades conviven a través de determinados sistemas de confianza.
Nos han destruido la moneda, que es un sistema de confianza. Nos han destruido las relaciones, que es un sistema de confianza. Han dividido a la sociedad polarizándola con falsas opciones. Entonces, ahora lo que la gente, el argentino medio tiene es un enorme nivel de desconfianza hacia el sistema político. Entonces, a medida que la gente nos vea transitar, vea nuestras conductas, vea nuestra coherencia con las cosas que nosotros predicamos, cuando entremos ahora a la Cámara de Diputados y la gente vea nuestro rol de diputados, va a empezar a creer. Y lo que le vamos a generar es una enorme de confianza. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es paciencia. 40 años de descalabro no se solucionan en 1 año ni en 2 años. Hay que hacer un largo camino para volver a restaurar el espíritu de los argentinos, y la base de ese espíritu es la confianza. Y yo creo que vamos por ese camino, así que hay que tener paciencia. Juan José, le hago una pregunta. ¿Qué papel cumple el campo en la reconstrucción de la Argentina? El campo ha sido uno de los motores de crecimiento histórico de la Argentina. El campo ha sido el motor fundamental del despegue argentino desde el final del siglo XIX, donde el fenómeno de las divisas que exportaba el campo le permitió a los argentinos tener la mejor infraestructura de Latinoamérica en materia de ferrocarriles, de caminos, de puertos, de un montón de sistemas productivos en la Argentina. Con lo cual el campo sigue siendo un enorme motor de desarrollo que la clase política ha tomado como si fuera una vaca lechera, a la cual lo único que le hace es sacarle la mayor cantidad de leche posible sin darle de comer. Y nosotros interpretamos que el campo no solamente es un modelo productivo, sino que además interpretamos el campo como la ruralidad. La ruralidad es un fenómeno cultural que tiene que ver con las tradiciones, con el arraigo de la gente a su tierra, y además es un tema productivo. Entonces, el sistemático castigo al campo en los últimos 40 años ha hecho que la producción retroceda en lugar de avanzar. Por ejemplo, la interrupción de las exportaciones de carne argentina castiga al sector ganadero, al de cría y al de engorde, castiga a los frigoríficos que no forman parte del holding de los frigoríficos amigos del gobierno. Y la Argentina tiene, a las pymes también la castiga, digamos, en otro ámbito, pero el campo, nosotros lo que postulamos es que el Estado debe invertir en infraestructura rural, debe bajar impuestos, debe facilitar el modelo productivo para que cada vez Argentina exporte más. En el término de 10 años, Argentina tiene que triplicar sus exportaciones, y una de las bases fundamentales de esas exportaciones es el campo. Sí, Juan José, yo nací en el campo, me crié en el campo, tengo 42 años. Vi trabajar a mis abuelos, a mi papá, que nos crió ordeñando a mano y haciendo quesos, que vendía su producción acá en este pueblito. Realmente los vi laburar mucho. Y hoy en día uno fue creciendo, hoy me toca a mí cumplir ese rol para criar a mi familia. Y uno se pone a sacar cuentas, que hoy, por ejemplo, un novillo de consumo interno, de acá de lo que se consume en la Argentina, es un novillo de 3.40, 3.50, que es un novillo especial, terminado. Hoy vale 60, 70 mil pesos, ¿sí? Si uno se pone a hacer un número muy fino en lo que cuesta llevar a un buen novillo terminado, y lo que te queda es muy poco. ¿A dónde está el error? ¿En el que cría el animal? ¿En el intermediario? ¿O en las políticas de Estado que tenemos? Nuestros abuelos hacían novillos de 400 kilos. Exportaban el lomo y la carne era barata en Argentina. ¿Qué ha pasado en una generación y media? El Estado ha metido tanta mano en políticas erróneas que lo que ha hecho es hacer retroceder, por ejemplo, en este caso que vos nombrás, al modelo productivo cárnico, que era una industria que era modelo en el mundo, en la Argentina. Todo el sistema de frigoríficos, etcétera, etcétera. Los extranjeros venían a poner frigoríficos en Argentina por la calidad que tenía el mercado argentino de carne y los mercados externos que tenía Argentina. Entonces, vos tenés que en el último gobierno de Cristina
una política llevada a cabo por el señor Moreno de cortar las exportaciones, bajó 12 millones de cabezas de ganado el rodeo bovino en la República Argentina. La solución en la carne de la Argentina es ampliar los rodeos, con lo cual vamos a tener más carne para exportar y más barata va a ser la carne en el mercado interno. La solución no es cortar la exportación. El gobierno corta a China las exportaciones y China consume la parte del novillo que nosotros no consumimos, consume cuarto delantero, y la Argentina consume cuarto trasero. Entonces, la única forma de tener lo que pide la política del sector cárnico es carne barata para adentro y gran cantidad de divisas en las exportaciones. Para que esos dos rubros crezcan, la única forma es ampliar los rodeos. Para que se amplíen los rodeos, el gobierno debe dejar de castigar a los productores para que se amplíen la frontera productiva de la Argentina. Argentina ahora tiene la capacidad de triplicar su capacidad de producción de bovinos y sus rodeos, por ejemplo, a partir del tema de la facilidad en determinadas zonas para extraer agua a través de paneles solares. Antes era carísimo extraer agua para la bebida del animal en determinadas zonas porque tenía que llevar o electricidad, que era muy caro, o sostener un grupo electrógeno con toda la logística del grupo electrógeno. Hoy con panel solar, yo he estado recorriendo en el verano de distintas zonas hiper secas en la provincia de Río Negro, en la provincia de San Luis, en la provincia de La Pampa, al sur de la provincia de Buenos Aires, que con panel solar empiezan a ampliar el sector productivo, digamos, y la frontera productiva de capacidad de cría y de capacidad de engorde. Ahora, lo que necesitamos es una política, un gobierno que entienda que la política es favorecer al productor y aumentar cada vez más los rodeos para que haya mayor carne para exportar y que sea más barata la carne del mercado interno. Claro, eso sí, con respecto a lo que es hacienda de cría, y lo mismo pasa con los tambos. Estamos todos al tanto que se han cerrado más de 20.000 tambos en los últimos 2 años. Es muchísimo. Y yo siempre hago hincapié a que, por ejemplo, como decía usted, que nos han cambiado la alimentación. Yo siempre hago hincapié por un tema de salud también. Antes se consumía carne sana de un novillo criado, por ejemplo, a campo. La leche, acá en el pueblo había 2 fábricas que abastecían a gran parte de la población con leche pura. Hoy lo que consumimos es carne con novillos que se crían con núcleo, se hace una mezcla que no hace una carne tierna, ¿sí? Y la leche, lo que compramos, lo que compra la población acá, por ejemplo, en el pueblo, en las grandes ciudades, no tiene ni el 10% de lo que es leche. Y eso, para mí, he estudiado también esa parte, es lo que nos lleva a estar con las defensas bajas y hace que aumenten las enfermedades. ¿Estoy errado en lo que digo? Bueno, yo no puedo opinar desde el punto de vista médico porque no soy médico ni he estudiado el tema, pero sí lo que te puedo decir es que todo lo que han hecho los gobiernos de los últimos 50 años ha sido en castigo de la producción. Han parado los ferrocarriles, por ejemplo, han creado la logística más cara del mundo en camión. Toda la producción se mueve en camión, lo cual es una cosa insólita porque el transporte automotor es el transporte más caro, más contaminante y más destructor de caminos que tiene todo el sistema logístico. O sea, la logística de la Argentina es cara. Cada vez que un consumidor compra un novillo, compra un kilo de carne, es un novillo que se ha transportado a través de rutas, de peajes, de combustible caro, de contaminación, cuando podría haberse transportado por ferrocarril, por ejemplo. Pero han destruido toda la infraestructura productiva de la Argentina. Y eso tiene un costo, y ese costo lo paga el consumidor. Bueno, yo quería, Juan José, introducirlo en el tema de seguridad, que es lo que a mí me ocupa, ¿no?, en este sistema. Yo vengo del conurbano sur, elegí vivir en este lugar porque nos gusta dejar la llave, cuando bajamos a un negocio, la llave puesta en el vehículo, las puertas abiertas, ver que nuestros chicos concurren a una escuela pública de guardapolvo blanco y dejan sus bicicletas en la puerta,
Vivimos sin reja. Alguien una vez me dijo, lo primero que preguntamos, ¿cómo vos vivís sin reja? Y si tengo que ponerle reja, no vivo en Ranchos o General Paz, como es este lugar. Pero yo también he visto que la realidad de esos pueblos, de esa idiosincrasia que tanto nos gusta, aquel que viene y descubre de que acá nos saludamos, entramos a un negocio, o sea, ese contraste que vemos la amabilidad de la gente, yo particularmente digo, esto hay que cuidarlo y tengo miedo que se pierda, porque también tenemos hoy en día en este lugar consumo de alcohol y de drogas en nuestros jóvenes. Me gustaría que usted nos dé sobre esta realidad social su visión, ¿no es cierto? Su visión para mantener esta cultura que buscamos, ¿no es cierto? ¿En qué cosas debemos estar atentos? En Argentina, a mí cada vez que me preguntan del tema de inseguridad digo lo mismo, Argentina no es un país inseguro. Países inseguros son los que tienen terremotos, tsunamis, maremotos, volcanes. Argentina es un país donde la clase política nos ha ordenado convivir con el delito en forma sistemática, a través de un falso garantismo que lo que encubre es un modelo abolicionista del Estado, a través del vínculo de la política con el delito. Esto lo podemos ver desde la barra brava de los clubes que son la mano de obra y la fuerza de choque de los intendentes, hasta en el narcotráfico con los gobiernos nacionales y provinciales. Y en la Argentina se ha entronizado un modelo delictivo, un modelo mafioso, que es el ordenador del delito menor. Digamos, la inseguridad ciudadana es una hija de la inseguridad que tiene la Argentina, en términos que hay lugares que están manejados por el delito organizado. Entonces, lo que yo siempre propongo y lo que he propuesto en el debate presidencial es que Argentina debe dar un combate frontal y organizado al crimen organizado. Hoy, frente al crimen organizado, la Argentina propone un Estado desorganizado, descoordinado entre el Estado Nacional, los organismos de inteligencia, los estados provinciales, y un alto nivel de corrupción y de connivencia entre distintas formas delictivas y la política. Y cuando el delito organizado se posesiona de un lugar, lo que hace es corromper todas las instituciones del Estado. La justicia, la policía, el sistema político, corrompe todo. En el conurbano se ve de una forma, a través, no sé, del modelo del narcomenudeo, pero en los sectores rurales ustedes están asolados por una cantidad de delitos que son crecientes y además son muy fáciles de castigar. Con lo cual, lo que denota es que la política los protege. Por ejemplo, el abigeato. El abigeato es un delito que para el Estado es muy simple de castigar, porque basta controlar las rutas y los lugares donde se carnea para controlar el robo de ganado y además de eso la venta de carne clandestina. Y lo que hemos visto es un enorme nivel de convivencia entre ese tipo de delitos y todo el modelo gubernamental a nivel provincial, municipal y nacional. Juan José, quiero trasladarle una problemática que es muy reciente acá en nuestro pueblo con respecto al tema de la carne. Estoy al tanto de que al cerrar las exportaciones se armó un tremendo revuelo en todo el país. Y lamentablemente en nuestra localidad hoy están todos los carniceros del pueblo, que de hecho hay varias carnicerías, que han tenido que sobrepasar todo esto de la pandemia, bancando empleados, perdiendo plata. Hoy están con una problemática que en el área de producción del partido los quiere obligar a bajar los precios de la carne, cuando a ello la media red en el gancho está muy alta. Y bueno, investigando un poco, esto viene desde arriba. Tengo entendido de que han elegido algunos frigoríficos o algunos matarifes para que manejen el precio de la carne que consumimos todos. Y bueno, es una lástima porque los carniceros se ven bastante desconcertados con esto y no saben qué hacer. ¿Usted puede orientarnos y si sabe algo de esto al respecto?
A ver, no sé el caso específico de General Paz, pero acá lo que usted está viendo en toda la Argentina es que la política de carne del gobierno está vinculada a un holding, a un grupo de 4 o 5 frigoríficos exportadores a China, que son amigos del gobierno, por un lado, y por otro lado, con la consigna del gobierno, hay que ordenar que baje el precio de la carne para las elecciones, para que la gente tenga carne barata. Y estas dos ecuaciones no cierran. Y en el medio de esas dos ecuaciones está el productor, está el engordador, está el criador, está el carnicero, está el frigorífico. Y la cantidad de esta cadena de valor que tengan que quebrar en función de lo que quiere el gobierno, los va a hacer quebrar, no les importa. No les importa la Argentina, les importa su propio proyecto de poder. Esto no es nuevo, esto ya pasó. Pasó por lo menos 20 veces en la Argentina en los últimos 50 años. Por eso yo lo que les digo es que cualquier persona inteligente se da cuenta que para bajar el precio de la carne hay que favorecer la ampliación de rodeos. Tendría que haber una ley, por ejemplo, de retención de vientres en la Argentina, para que crezcan los rodeos. No que el gobierno favorezca que en el mercado de Liniers se rematen vacas para que vayan para China, porque los chinos comen vaca. Habría que hacer retención de vientres para ampliar los rodeos. Entonces, no tienen la menor idea de, primero porque ninguno de ellos nunca ha trabajado. Ninguno de los que están en el gobierno trabajaron nunca. No saben lo que es levantarse a la madrugada en el medio del campo, no saben lo que es pagar un jornal, no saben lo que es pagar una quincena, no saben lo que es tener una mala cosecha, no tienen la menor idea. Sí, entonces, cuando llegan al gobierno creen que la fórmula es teórica y es fácil. Y la fórmula no es teórica y fácil, porque en el medio hay miles de productores y miles de personas en esa cadena de valor que viven de ese negocio. Yo siempre hago hincapié en eso, ¿no? Porque antes los dueños de los campos, por lo menos el conocimiento que uno tiene de haber andado acá en la zona, antes los dueños de los campos eran el que compró el campo trabajando. Por ejemplo, mi tío se compró el campo con un tambito trabajando, que hoy está muy lejos de que pase eso. Y entonces el dueño del campo sabía lo que era levantarse temprano, como te dice, trabajar la tierra, tener gallinas, tener chancho. Y hoy la realidad es que la mayoría de los campos lo ha comprado gente del poder político. Entonces, ¿qué pasa también? Porque siempre dice, no, la gente no quiere ir a trabajar al campo. No, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, un empleado rural hoy está cobrando el sueldo de gobierno 35.000 pesos, ¿sí? Y un chico que está acá con un plan trabajar, con el plan madre soltera, con la asignación, está alrededor de 70, 80.000 pesos. Y a esa gente, ¿cómo la llevas a trabajar al campo si están cómodos? Y el chico que se levanta todos los días temprano está 12, 13 horas trabajando, cobra la mitad de eso, que no le alcanza no puede progresar nunca. Entonces, hay gente que no es tan así tampoco, porque le da posibilidades. Pero hoy, antes, por ejemplo, también existía que el dueño del campo te dejaba ordeñar unas vacas y vos te tenías que ganar el sueldo y se hacía plata. Hoy en día eso es imposible, porque hay dueños de campo que son del poder político y no saben lo que es trabajar. Entonces, ¿qué pasa? No te dejan tener gallina, no te dejan tener chancho, estás con el sueldo muerto. Entonces se hace remar medio en contra de la corriente, ¿no? Sí, bueno, a ver, los argentinos venimos remando en contra de la corriente y sobreviviendo a eso hace más de 40 años. Por eso es que la Argentina, una Argentina, te vuelvo a repetir, que era una Argentina de un 7% de pobreza, de pobreza rural además, o sea, de pobreza con chancho, con gallina, con vaca, con huerta atrás, hoy en día llegó al 60% de pobreza en la Argentina. 65% de los niños de la Argentina son pobres. Claro. Lo explica esto que vos estás explicando con toda claridad. Han destruido la cultura del trabajo, han destruido la cultura de la producción. Nuestros abuelos se sentían muy orgullosos de lo que producían. Y para ellos producir, porque vivían ahí en el lugar donde producían, tenían amor a la tierra y amor a lo que producían. Y era todo un orgullo su producción. Eso se ha perdido, ha pasado a ser un gran modelo de que esto que vos estabas describiendo, que la plata negra de la política va y se hace de campo, entonces lo usan como un factor de naturaleza financiero, la especulación de los alquileres de tierra, las grandes empresas contratistas
trabajando la tierra para el fenómeno exportadora china de la soja, han sojizado un sector productivo que era absolutamente rico en productos, lino, maíz, trigo, girasol, colza. Bueno, esto es lo que ha generado la política, por eso es que ir a transformar la política. Juan José, te hago una pregunta y es para que le cuentes a la gente que por ahí no entiende qué es un proyecto de nación. ¿Se lo podés explicar? Claro, las naciones tienen un origen. La Argentina nació detrás de la visión de los padres de la patria, que éramos un pueblo con un territorio soberano, donde íbamos a ser soberanos en ese lugar y tomar nuestras propias decisiones. Y eso tiene un acervo cultural. Y eso es una herencia que uno debe trasladar en el tiempo hacia adelante. Entonces, un proyecto de nación es como uno mira un pueblo sobre un territorio soberano y le proyecta su inserción en el mundo, cómo proyecta su demografía, dónde tienen que estar distribuidos los habitantes, cómo debe promover áreas del país que todavía no tienen promoción, cómo debe estimular la producción, cómo debe estimular a la sociedad para que produzca determinados productos. Y ese es un proyecto completo de nación. Tal cual. Muy bien. Juan José, ¿cómo ve la provincia? Me estoy quedando sin batería. Bueno, sí, no te molestamos más, Juan José, sabemos que estás con mucho laburo. La verdad que te agradecemos que nos haya dado la posibilidad de arrancar este programa con una entrevista con vos. Esperemos vernos pronto, te estamos esperando acá en General Paz. Bueno, de mi parte, mandarte saludos y que andes bien. Bueno, no, soy yo el agradecido. Le mando un abrazo enorme a todo el equipo de ranchos de General Paz, a todos los habitantes de General Paz, a todos esos patriotas que todos los días arrancan en el escarcha, en las tractoreadas nocturnas, que arrancan en las vacunaciones, que arrancan con el tambo a las 4 de la mañana. Les mando un abrazo enorme y les digo que son parte de la patria que hay que volver a reconstruir y son el ejemplo de la patria que hay que volver a reconstruir. Así que espero en los próximos 3 semanas más o menos ya armarme un huequito para ir a visitarlos y darles un abrazo. Bueno, se aproxima el 9 de julio y nos vamos a encontrar en otra localidad también campera para una locreada, Juan José. Creo que es un momento clave para unirnos en el significado que tiene ese 9 de julio, ¿no? En la independencia. Sí, claro. Así sí, que claro. Bueno, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, si Dios quiere. Bueno, Juan José, muchas gracias por sus palabras, que nos sirvió de mucho para nosotros que somos, como quien dice, medios nuevos en este inicio y más para la inauguración de este espacio que por suerte creo que salió lindo, ¿no? No sé qué opinión tiene al respecto. Salió muy lindo. Y cuando quieran volver a hablar de novillos, de engordes, de cría, de invernada, me llaman y seguimos conversando. Bueno, yo me lo quiero comer, Juan José. Acá quizás lo vamos a comer acá en Rancho. Vamos a hacer un esfuerzo grande como una demostración de que la recuperación del aparato productivo comienza acá. Pero lo vamos a comer, ¿eh? Bueno, así pero que primero antes de comerlo, hay que elegir al padre y a la madre, hay que parirlo, hay que criarlo, hay que destetarlo, hay que engordarlo, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, César. Hay por ahí gente que no sabe lo que es, o sea, los riesgos que tiene, el tiempo, el esfuerzo y la plata que cuesta para poder comer un asado. Sí, claro. Gracias, Juan José, nos vemos. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias.